Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los saludo también nuevamente, atentamente a todos. Y como ya ustedes están informados, ¿cierto? Corresponde que podamos realizar el taller ambiental número 2. ¿Ya? Este taller se denomina calefacción. Vamos a revisar algunos aspectos importantes de la calefacción que nos permiten realizar un uso más eficiente de nuestras viviendas, considerando cierto que ahora contamos con una aislación térmica que, como vimos en el taller anterior, corresponde a un sellado cierto del envolvente de nuestras viviendas, lo cual evita que pueda salir el calor, ¿cierto? Y así podemos usar eficientemente nuestra vivienda en cuanto al sistema de calefacción. Recuerden que ustedes postularon a un proyecto que involucra, ¿cierto?, la eficiencia energética. ¿Qué es la calefacción? La calefacción, ¿cierto?, en términos muy simples, es el método o sistema mediante el cual, ¿cierto?, se aporta una energía calórica a un hogar, ¿cierto?, con el fin de elevar la temperatura en el invierno, ¿cierto?, y darle una sensación de confort a nuestra vivienda. ¿Cuál es el mejor sistema de calefacción? Esta es una pregunta, ¿cierto?, que muchos nos hemos hecho eh, para darle, ¿cierto?, una mejor estándar a nuestra vivienda y para poder llegar a cuál es el mejor sistema de calefacción hay varios factores que ustedes debieran tomar en consideración. El mejor sistema de calefacción no es uno solo, ¿cierto? La respuesta correcta va a depender de cuáles características posee mi vivienda, ¿cierto? Cuáles son las necesidades reales que tengo de calefacción y la inversión que estoy dispuesto a realizar. Los factores que nosotros debemos tener en cuenta al momento de determinar cuál es el mejor sistema de calefacción para mi vivienda, ¿ya? Como les digo, el sistema de calefacción para mi vivienda puede que no sea el mismo de mi vecino, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Primeramente, el tamaño de nuestra vivienda, ¿cierto? Por supuesto que no es lo mismo calefaccionar una vivienda de 60 metros cuadrados a calefaccionar una vivienda de 100 metros cuadrados, ¿ya? Por lo tanto, no es lo mismo cuando yo quiero calefaccionar ciertas áreas de mi vivienda o una habitación a querer calefaccionar una vivienda completa. Es muy importante a la hora de evaluar cómo se maneja la temperatura dentro de un hogar, cuál es la orientación en la que está esta vivienda, ¿ya? Porque depende, ¿cierto?, de si la vivienda está orientada hacia el norte, el sur, el este, el oeste, y también, ¿cierto?, dependiendo de esta orientación, a qué sectores de mi vivienda llega más el calor durante, ya sea la mañana o la tarde. Lo que es muy importante al momento de evaluar qué tipo de calefacción voy a usar es determinar qué aislación térmica tiene mi vivienda. ¿Ya? Cuanto mejor sea el sistema de aislación, ¿cierto? Esto significará, como ya les he dicho, un mayor ahorro de energía. Por lo tanto, esto tiene que influenciar mi decisión al momento de qué voy a usar para calefaccionarme. En el caso de ustedes que ya cuentan o están en vías de terminar un proyecto de envolvente térmico, ¿cierto? Es ya un paso para la selección de la calefacción. También es importante, ¿cierto?, evaluar el uso que nosotros le queremos dar a nuestra vivienda. Si necesito calefaccionar todas las habitaciones, una parte específica de la casa, si estoy todo el día en la casa o llego solamente durante las tardes, si es una primera o una segunda vivienda, ¿cierto? Una vivienda en la que estoy en verano o en invierno. ¿Cuál es el clima de la zona donde está ubicada mi vivienda? Porque no es lo mismo, ¿cierto?, calefaccionar una vivienda que está en la costa, donde las temperaturas son más intermedias, ¿cierto?, que una vivienda que está en el interior, en el valle o en la montaña, ¿cierto?, donde tiende a ser mucho más frío. Por supuesto, no es lo mismo calefaccionar
una vivienda aquí en el sur, en Osorno, a calefaccionar una vivienda, por ejemplo, en Chiloé o en zonas un poco más extremas, ¿cierto? Como, no sé, Futaleufú, ¿cierto? Que son lugares donde las temperaturas son un poco más extremas, o de plano Punta Arenas, donde las temperaturas son extremas. Ya no es lo mismo, no son las mismas consideraciones. El mantenimiento, si el sistema que necesito para calefaccionar requiere mucha mantención, ya sea diaria, mensual o anual, ¿cierto? O casi no requiere mantención. Esto, ¿cierto?, es un factor muy importante al determinar la calefacción que va a ser incorporada a la vivienda de un adulto mayor. Por ejemplo, donde la realización de las mantenciones, ¿cierto?, puede transformarse en algo un poco pesado para ellos o conllevar un costo muy elevado. ¿Ya? Todas estas consideraciones hay que tomar en cuenta. También es importante, como les digo, ver los integrantes, cuántas personas viven en una vivienda y también el grupo etario. Las personas adultos mayores, ¿cierto?, tienen que considerar, como les digo, las mantenciones, ¿cierto?, y el tipo de calefacción. Es muy importante en el caso de ellos. Los principales sistemas de calefacciones que nosotros utilizamos en nuestro país y en nuestra zona son la parafina, que consiste en una estufa, ¿cierto?, que es portátil, un sistema que se puede ir moviendo dentro de la vivienda, como vimos anteriormente. Es importante que nosotros podamos determinar si es que vamos a calefaccionar un sector de la vivienda y si ese sector solamente necesita calefacción durante el día y en la noche otro sector de la vivienda. En este caso, cierto, los sistemas portátiles, como los de la parafina, son una buena elección. Calientan un ambiente, cierto, a través de la combustión de la parafina. Luego tenemos el sistema más utilizado en nuestra zona, que es la leña, que el calor se obtiene, cierto, mediante la quema de la combustión de leños de madera, ya que según el diseño en materia de las cuales estén fabricadas. Si bien es cierto, la leña es el sistema más utilizado en la ciudad, lamentablemente, y digo lamentablemente porque el tipo de calor que genera la leña es muy confortable, ¿cierto? Abarca con gran potencia gran parte de la vivienda, facilita el secado de ropa, pero sin embargo tiene algo muy malo, que es la contaminación ambiental. La leña, ¿cierto?, es el principal agente contaminante de nuestra ciudad. Osorno es considerada una de las ciudades más contaminadas del sur de Chile y cada uno de los osorninos sabemos que eso es así. Durante las épocas de invierno, ¿cierto?, en que bajan considerablemente las temperaturas y debemos enfrentar temperaturas de -0, generalmente existe un aumento, ¿cierto?, de la contaminación, lo cual provoca una dificultad para respirar, provoca picazón de los ojos, de la garganta, ¿cierto? Y esto desemboca en enfermedades respiratorias, que afectan tanto a los niños como a los adultos mayores, como también a la población en general. Lamentablemente, la contaminación que se provoca es un factor que hoy en día hace a muchas personas evaluar el continuar o seleccionar la leña como el principal sistema de calefacción, a pesar, como les comento, que es uno de los más agradables, que genera mayor confort en el hogar. En alternativa al uso de la leña está hoy en día los calefactores a pellet, ¿cierto?, que son generadores de calor que utilizan pellet de madera prensada para la realización de la combustión dentro de una cámara cerrada. También, ¿cierto?, tenemos la calefacción a gas, ¿cierto?, que es una mezcla de gas y aire que a través de un tubo hacia el piloto lo enciende y las llamas entonces se generan a través de la combustión del gas. También tenemos la calefacción eléctrica, ¿cierto?, que se utiliza una resistencia eléctrica que genera calor. Y hoy en día también debemos considerar una incorporación de aire acondicionado como calefacción, ya que hoy en día existen sistemas que se denominan inverter,
que son una bomba de calor, ¿cierto? Es un dispositivo cuyo funcionamiento es en base a la termodinámica, donde la bomba de calor se encarga de transportar la energía en forma de calor de un ambiente a otro. Pero estos sistemas inverter, ¿cierto?, tienen la ventaja de que durante el verano, las épocas de verano, tienen la capacidad de generar aire frío, ¿cierto?, para enfriar las viviendas. Hemos visto cómo durante los últimos años ha aumentado considerablemente la temperatura durante el verano, por lo tanto estos sistemas que generan frío, que enfrían las habitaciones durante las épocas de mayor calor, están tomando gran importancia y se están haciendo más comunes. Los costos de los sistemas de calefacción, ¿cierto?, son algo que hoy en día nos interesa mucho cuando el bolsillo del ciudadano chileno se ha visto afectado. Entonces es uno de los factores más importantes que nosotros podemos considerar al momento de seleccionar el sistema de calefacción más eficiente para nosotros. Entonces, tenemos que evaluar que la parafina, ¿cierto?, tiene un costo actual de 1.200 pesos el litro, ya que dependiendo de la temperatura en que se genere, puede tener una duración relativa de 5 horas, ¿ya? La leña actualmente tiene un costo promedio, puede ser un poco más también, de 55.000 pesos mensuales, ¿cierto? El metro de leña, que es aproximadamente lo que se utiliza. Durante las épocas de mayor frío, en el invierno incluso puede llegar a utilizarse 1,5 metros de leña, ¿cierto?, dependiendo de cuántos aparatos de calefacción tengan en una vivienda. El pellet se vende, ¿cierto?, a través de bolsas de 18 kilos que tienen un valor de 4.200 más o menos, y en una vivienda promedio se utilizan unas 20 bolsas al mes. También está la calefacción a gas, ¿cierto? El costo de un galón de gas de 15 kilos actualmente es de 26.200 pesos. La calefacción eléctrica, ¿cierto?, que utiliza una resistencia eléctrica que genera calor. Estos tienen un costo que es relativo. Debemos considerar que en nuestra ciudad aproximadamente vale 120 pesos el kilowatt, ¿cierto? Y dependiendo de la potencia de cada uno de los equipos eléctricos va a depender el uso que se le dé mensualmente. Ahora, en cuanto a los equipos eléctricos, podemos destacar que actualmente en la ciudad de Osorno existe un beneficio, ¿cierto?, que se da a través de la empresa SAESA, es un beneficio del Estado que se hace en convenio con SAESA. Cuando nosotros hacemos conversión a sistemas eléctricos de calefacción, el Estado entrega, como les digo, a través de SAESA, un 20% de descuento, lo que hace bajar aproximadamente a 90 pesos el kilowatt hora, ¿cierto?, del uso de sistemas de calefacción eléctrica. Con estos costos, ¿cierto?, cada grupo familiar evalúa cuál va a incorporar, ¿cierto?, según sus necesidades y también según lo que esté dispuesto a invertir. Con respecto al punto anterior, es importante también destacar que hoy en día se considera la calefacción eléctrica como una de las más económicas. A diferencia de lo que se pensaba hace años anteriores, hoy en día la calefacción eléctrica tiene un costo bastante más bajo que lo que podría ser la parafina, ¿cierto?, y el gas, producto de que estos elementos han subido mucho su precio, en el último tiempo. Las zonas, ¿cierto?, de mayor pérdida de calor en una vivienda, como lo vimos también en el taller anterior, ¿cierto?, son la techumbre, ya cada vez que ventilamos, ¿cierto?, los muros, que tienen un 19%, puertas y ventanas un 13%, y el piso, ¿cierto?, un 18%. Por eso, cuando sus viviendas se les hizo la evaluación para realizar el envolvente de aislación térmica, estos fueron los principales puntos que se tomaron en consideración justamente para evitar la pérdida de calor. Una casa que tiene una buena aislación térmica
durante los meses de verano e invierno, mejora el confort térmico de los que viven en ella, ¿ya? Reduce el consumo de energía que usamos, menos combustible, ¿cierto?, para obtener una buena temperatura. Eso, ¿cierto?, afecta directamente o va en beneficio del bolsillo del grupo familiar. Y reduce los efectos negativos, ¿cierto?, asociados al consumo de leña, ¿cierto?, como hablamos anteriormente, de la contaminación, ¿ya? A continuación, ya les voy a enviar también otra cápsula con un experimento, ¿cierto?, para que ustedes lo puedan revisar. Como ya saben, les pido que una vez que ustedes hayan visto este video, me envíen de vuelta, ¿cierto?, un mensaje indicándome que lo vieron y que participaron de la actividad. Y cuando se realice la firma de documentos, ¿cierto?, también vamos a hacer una evaluación con temáticas relacionadas al taller que acabamos de ver. Les agradezco mucho a todos, espero que les haya quedado todo bastante claro y los saludo y me despido cordialmente de todos. Muchas gracias por su atención.